¿Es depresión o es flojera? Seguramente más de una vez habrás visto videos de personas que dicen que tienen depresión y cuentan las cosas que les cuestan hacer en el día a día y en consecuencia personas que les contestan: levántate, pedazo de vago, hace algo, qué sé yo, no sé cuánto, y se genera ahí como un medio debate, digámosle, de si las personas usan la depresión como excusa para ser flojos, para ser vagos. Después de una pequeña investigación, mi conclusión no cambió en lo absoluto, pero vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental que implica a una persona que se siente constantemente decaída, que pierde interés en las actividades que le gustan y que en consecuencia termina afectando todos los ámbitos de su vida: el trabajo, los estudios, los amigos, la familia, relaciones amorosas. Afecta todo en tu vida tener depresión. Así que quiero que empecemos primero a darle la seriedad que tiene, porque no es una cosa de no, estoy deprimido. No, una cosa es estar deprimido y otra cosa es tener un trastorno que es la depresión. Es de lo que estamos hablando en este video. Creo que ya entenderán que si la palabra trastorno está incluida en la ecuación, esto es un tema bastante más complicado que simplemente ser desganado. Algunos de los síntomas que pueden padecer aquellas personas que tienen depresión son baja autoestima, culparse a uno mismo excesivamente de cosas, pérdida de interés en actividades que le encantaban hacer al sujeto. Puede cambiar tu ciclo de sueño, tanto haciendo que tengas insomnio como que duermas en exceso. Puede cambiar tu forma de alimentarte, haciendo que pierdas o ganes peso de manera muy rápida, y puede llevarte a tener pensamientos de muerte o de suicidio. Como podrán observar, ninguno es un síntoma muy agradable que digamos. Son todas cosas bastante jodidas que lidiar con todas juntas en el día a día se vuelve tediosísimo. Pero ahora quizás se pregunten, bueno, ¿qué es lo que puede causar la depresión? La depresión, la verdad, es un trastorno bastante variable. No tiene una causa como que digas el cáncer, que es por una razón específica que se genera. No, es algo bastante más complejo, ya que puede ser una mezcla de factores sociales, psicológicos y biológicos. Puede venir a través de un trauma, puede darse con cambios hormonales, con niveles altos de estrés o ansiedad que se prolonguen mucho durante el tiempo. Puede ser hereditario incluso. En resumen, puede ser por un montón de causas diferentes, no tiene una específica. Y esto es lo que lleva a un poco, creo que, la confusión sobre qué es la depresión o cómo es la depresión, porque es un trastorno tan amplio que es difícil tratarlo de la misma manera para todos, porque no debe ser tratado de la misma manera para todos, para empezar. Las personas con un trastorno depresivo pueden experimentar cambios no solo en su forma de pensar o en su físico, sino que su mismo cerebro puede cambiar, porque es un trastorno. En esta parte nos vamos a poner más científicos y vamos a hablar de neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Son sustancias que usan las neuronas para comunicarse con otras neuronas o con los tejidos sobre los que van a actuar. Esto puede implicar un aumento en la actividad, una disminución de la misma o la modulación de la actividad. Y algunas de las áreas del cerebro que se ven afectadas son el hipocampo. El hipocampo está encargado de la memoria, el aprendizaje y la regulación de emociones. La corteza prefrontal. Esta está relacionada en muchas cosas como la planificación, la toma de decisiones, el control de conducta, el aprendizaje de reglas, la expresión de personalidad y las emociones sociales. Y luego tenemos la amígdala. Regula respuestas conductuales, fisiológicas y emocionales. Y esto lo hace cuando detecta alguna amenaza o acontecimiento estresante. O sea que con lo que podemos ver, la verdad afecta a bastantes áreas del cerebro que se encargan de cosas bastante importantes. Pero no solo eso, sino que también podemos hablar de los neurotransmisores a los que afecta un estado depresivo, siendo algunos de ellos bastante conocidos, como por ejemplo la dopamina, que se relaciona con esta capacidad de experimentar placer y motivación. La norepinefrina, que lo que hace es enviar señales al cuerpo cuando detecta una situación peligrosa o estresante, poniendo el cuerpo en estado de alarma. La serotonina, que está relacionada con patrones del sueño, respuestas emocionales, ciclos de alimentación y regulación del estado de ánimo. Por otro lado tenemos el glutamato. Este es el neurotransmisor excitador más importante y ayuda en el desarrollo normal del cerebro. Y por último tenemos, lo voy a leer para decirlo bien, el ácido gamma aminobutírico, abreviado GABA, vamos a decirle GABA más fácilmente, que básicamente tiene un efecto calmante en el sistema nervioso. Lo que pasa cuando una persona tiene depresión es que los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina empiezan a bajar, por lo tanto tu nivel de interés y bienestar en las cosas se disminuye, mientras que otros como la norepinefrina y el GABA aumentan su actividad, haciendo que tu malestar se incremente, ya que el cerebro no está principalmente receptivo para estímulos positivos, sino al contrario, está más alerta con los negativos. Creo que podemos estar de acuerdo en que la depresión es un desconche cerebral que te puede cambiar absolutamente todo. Incluso hay estudios que muestran como el cerebro de una persona con depresión
en comparación al cerebro de una persona normal, hay áreas del cerebro que se achican. Imagínate tener un coso que vos de normal lo tenés así y otra persona lo tiene así. Ahí las cosas van a costar más que funcionen bien que una persona común y corriente. Pero bueno, ahora que sabemos qué es la depresión, cómo funciona, qué se afecta y todo eso, pasemos a hablar del otro tema que nos compete, la flojera. La flojera, a diferencia de la depresión, no es un estado anímico prolongado ni un trastorno mental, sino que es más un estado momentáneo optativo. No es algo que requiera una solución más allá de decir, bueno, listo, ya está, no puedo seguir dejando esto y posponiéndolo, lo voy a hacer. Es el cuerpo básicamente intentando recomponerse después de haberse cansado mucho, pero probablemente con 1 o 2 días de descanso ya estás de vuelta y ya no sentís esa flojera de nuevo. Obvio que hay personas que sienten flojera y sienten mucha flojera en general. Es una cosa optativa. Vos elegís no hacerlo porque no tenés ganas, no porque no te rinde el cuerpo para hacerlo. Además de que las personas flojas pueden verse motivadas por factores externos. Es decir, si vos a una persona le pones una motivación para que realice una tarea, lo más probable es que sí lo haga porque le interese recibir eso a cambio. En cambio, una persona deprimida, no. Una persona deprimida, por más que le pongas la motivación más grande del mundo, no se va a ver motivada por eso. Además de que una persona floja no suele sobrepensar hasta agotarse físicamente. Cualquier persona que sobrepiense sabe lo agotador que es mentalmente sobrepensar tanto. En esta parte quiero hablar un poco de mi experiencia personal. Normalmente me gusta agarrar testimonios de otros lados, pero en esta ocasión creo que yo puedo hablar en carne propia de lo que es esta sensación. A mí no me gusta decir realmente que tuve depresión porque no sé si la tuve. Sé que tuve un periodo de tiempo muy largo en el que estuve muy deprimida constantemente. Fueron más o menos unos 2 años y medio, 3, en los que la verdad es que yo lo único que hacía es sentirme cada vez peor y peor y peor. Estaba muy deprimida, no tenía ganas de hacer nada, descuidé muchos aspectos de mi vida como son mis relaciones interpersonales, empecé a meterme en relaciones con gente que no me hacía bien directamente. Mi higiene personal más o menos la mantuve porque ya tenía un poco el hábito y me daba como, fue en la etapa del colegio, entonces me daba un poco como de vergüenza ir y estar sucia. Solo por eso la verdad mantenía una buena higiene. Pero después mi pieza, mi placar, todo mi espacio personal era un desastre. Estaba todo muy desordenado, muy sucio. A mí me costaba la vida levantarme a hacer algo y realmente no tenía ganas de hacer nada que no fuera estar 20 horas enganchadas a un juego que me desconecte de la realidad y no me haga pensar en absolutamente nada más que cómo pasarme ese juego. Yo puedo entender porque hay personas que no comprenden cómo es estar dentro de esta situación, porque es una cosa bastante jodida. Es algo que si no vivís y si no estás adentro de ese lugar no vas a comprender, porque por mucho que vos puedas intentar empatizar y decir, bueno, sí, una persona deprimida le cuestan hacer las cosas, siente que la vida le pesa, tiene pensamientos muy horrendos todo el tiempo, podés intentar empatizar, pero nunca vas a saberlo 100% si no estás en ese lugar, y menos mal que no lo sabes. No es una situación agradable estar ahí, menos si es como lo mío que dura años. Yo durante ese momento de mi vida, la verdad es que lo único que podía hacer era pensar todo el día en las diferentes formas que podría morir y dejar de molestar a las personas que tenía a mi alrededor, porque según yo era una carga para ellos, aunque ninguno de ellos me hubiera hecho entender nunca que yo era una carga. Pero es una cosa de uno con uno mismo. En mi caso, de hecho, ni siquiera sabría decir por qué empecé a sentirme así. Eran como pequeñas cositas que nunca solucioné y que se fueron apilando una encima de otra hasta que un día me quise morir. Afortunadamente puedo decir que hace bastante tiempo que no me siento como me sentí en ese momento. Sí creo que tuve recaídas y momentos en los que me volví a sentir muy mal de nuevo, pero nunca al nivel que experimenté en esa etapa de mi vida. Y aunque la gente que trata a la depresión como algo que podés elegir y que es tu culpa y que simplemente tenés que levantarte y hacer las cosas, aunque esas personas son muy desagradables en su forma de expresar sus opiniones, sí tengo que estar de acuerdo en una cosa con ellos. No es ninguna novedad decirles que la depresión no se cura sonriendo, no se cura de un día para otro, no es que un día te despertás y decís, listo, ya no estoy más deprimido. Lamentablemente es algo que requiere un esfuerzo abismal salir de ahí. Por algo tardé 3 años. Requiere mucha fuerza de voluntad y mucho acompañamiento psicológico también. Entonces, por mucho que estas personas sean bastante desagradables a la hora de expresar su opinión en el tema, sí es verdad que uno tiene que obligarse a hacer las cosas, porque no te va a salir nunca hacerlas porque sí, porque las querés hacer. No te va a salir hacer ejercicio porque querés, no te va a salir ser ordenado porque querés ser más ordenado, no te va a salir empezar algo nuevo porque querés empezarlo, no te va a salir. Tenés que obligarte a hacerlo, y obligándote a hacerlo vas a poder encontrar estímulos en otras cosas y salirte al menos un rato de tu cabeza. Porque si vos quizás pensás, bueno, si salgo a correr no me va a ayudar en nada, pero a tu cuerpo le va a ser un poco mejor. Vos quizás mientras estás corriendo podés despejar la mente hacia otro lado, escuchas musiquita, escuchas un podcast, pensás en otra cosa, y a lo mejor durante, no sé, 20 minutos salís
saliste de ese lugar en el que estabas y te sentiste un poco mejor, que además va a ser el doble beneficioso, porque cuando notes que te sentís un poquito mejor y saber que hiciste además algo que es beneficioso para vos, va a ser como un pequeño impulso que te anime un poquito, y no solo con tema de ejercicio, sino con hacer cosas en general que te puedan hacer bien. Por eso también reitero mucho con la ayuda psicológica. Es un proceso muy difícil de superar uno solo. Lo ideal es tener un acompañamiento terapéutico, sea psicológico o sea psiquiátrico en caso de ser necesario. Hay muchas veces que no podés salir de ese estado y necesitas un poco de una medicación que te vaya ayudando hasta que vos puedas hacerlo por tu cuenta. Es ideal también tener algún círculo de apoyo, gente a tu alrededor que vos sepas que no es gente chota y que se va a interesar genuinamente por vos. Y también intentar esto de intentar patear todo lo que puedas ese pensamiento que te dice que sos una carga, que sos una molestia, porque no es así. Creo que en una amplia cantidad de casos uno empieza a sentir eso porque es tanto el ciclo autodestructivo con uno mismo, empiezas a pensar que los demás te ven de la misma forma que te ves vos, y a Dios gracias no suele ser tan así en la mayoría de casos. Sí es verdad que hay muchas personas que entran en este estado deprimido por personas que les hacen sentir esas cosas, pero siempre va a haber alguien que va a estar ahí para vos. Incluso aunque no conozcas a nadie en este momento, siempre podés empezar a conocer gente en línea, empezar a hablar con otras personas en tu vida cotidiana, llamar a centros de ayuda. Por suerte para nosotros, aunque no contamos con el mejor servicio de salud pública, tenemos un servicio de salud mental pública al que podemos acudir en caso de necesitarlo. Insisto con que no es el mejor, no es el más idóneo, no está bueno realmente que tengas que pagar para poder estar mejor mentalmente, pero bueno, es la triste realidad en la gran mayoría de casos. Pero insisto, uno tiene que obligarse a hacer las cosas porque si no, no te van a salir. Si vos esperás al momento en el que estés mejor, el momento en el que tengas ganas, el momento en el que tengas motivación, no vas a llegar a hacerlo, porque obligándote, por lo menos quizás formás una rutina en la que haces algo, quizás estás tanto tiempo obligándote a hacer algo que después te empieza a salir de forma natural. Pero bueno, creo que dije todo lo que tenía que decir prácticamente. Todo lo que acabo de decir, igualmente no quiero que nadie lo pueda usar de excusa para atacar a una persona deprimida. Que las personas deprimidas tengan que obligarse a hacer cosas para estar mejor no significa que vos puedas ir a recriminarles que no están haciéndolas. No es un proceso fácil, no son personas que están mentalmente como vos, e incluso si vos estuviste en ese lugar y pudiste salir de una forma más rápida que ellos, te felicito, pero no todos los procesos son iguales y hay que ser un poquito empático con la gente y no simplemente tachar a todos de flojos vagos de mierda que no quieren hacer nada, porque no es que no quieren, no pueden, el cuerpo y la mente no se los está permitiendo como debería. Pero ahora sí, sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Si les gustó el video pueden dejarme un hermoso me gusta y ponerme en los comentarios de qué otro tema más serio les gustaría que hable en un próximo video. Un saludito y buenos días para todos ustedes.